Papá, ¿qué te parecieron los $100,000 que te di a través de Valeria? Me preguntó mi hijo millonario cuando vino a visitarme por mi cumpleaños. Me reí con amargura. Hijo, ella solo me dio un par de calcetines. En ese momento, un auto nuevo se detuvo frente a mi casa y su esposa se bajó. ¿Traición o justicia? Las consecuencias serán sonoras. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La bolsa de regalo no pesaba nada. Me quedé en la puerta de mi casa, mirando las asas de plástico barato, sintiendo el vacío incluso antes de mirar dentro. Valeria me la había lanzado desde la ventana de su auto sin mirarme a los ojos. Y ahora se había ido. Sus luces traseras desaparecían calle abajo, antes de que pudiera invitarla a pasar a tomar un cafecito. Volví a entrar a mi casa alquilada, y puse la bolsa sobre la mesa de la cocina. La luz de la tarde entraba por la ventana en un ángulo que hacía que todo pareciera polvoriento y pequeño. Este lugar tenía 2 habitaciones y una cocina en la que apenas cabía una mesa para 4. No era como la casa que había tenido durante 30 años, aquella con el patio trasero donde Mateo aprendió a lanzar una pelota de béisbol, aquella con el sótano terminado y la hipoteca que había pagado 5 años antes. Abrí la bolsa lentamente, como si pudiera contener algo frágil. Calcetines. Un par de calcetines de vestir negros, todavía unidos por un clip de plástico. La etiqueta del precio colgaba de un tobillo. $5.99. Una marca de tienda de descuento. Mi regalo de cumpleaños número 62. Me dejé caer pesadamente en la silla. La misma silla en la que me había sentado cada noche durante 4 años. Cenando solo, los calcetines se sentían ásperos entre mis dedos. Les di la vuelta. Busqué una tarjeta. Una nota. Cualquier cosa, nada. Solo calcetines que Mateo, mi hijo, mi único hijo, aparentemente le había pedido a su esposa que entregara mientras él estaba extremadamente ocupado con los nuevos contratos. Eso era lo que había dicho Valeria. Detenida en su auto compacto encendido, con una mano en el volante, lista para irse antes incluso de haber llegado. Esto es de parte de Mateo. Está extremadamente ocupado con los nuevos contratos. Feliz cumpleaños. Sin sonrisa. Sin calidez. Solo palabras entregadas como una citación judicial. Dejé los calcetines junto al único cubierto que había puesto esa mañana. Un plato. Un tenedor. Un cuchillo. Incluso había puesto una servilleta de tela, de las bonitas de antes, tratando de mantener algo de dignidad. El guiso en el horno llenaba la pequeña cocina con olor a queso y pollo. Suficiente para 3 personas. Había vuelto a hacer demasiada comida. Siempre hacía demasiada. Está construyendo algo importante, dije en voz alta a la habitación vacía. Mi voz sonaba hueca. El éxito requiere sacrificio. Lo entiendo, pero no lo entendía. No realmente. No cuando pasaba junto a la foto en la repisa de la chimenea. Mateo con su toga de graduación. Mi brazo alrededor de sus hombros, ambos sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. Eso fue hace 15 años, cuando todavía tenía la casa, cuando pensaba que estaba construyendo algo para ambos. El recuerdo llegó sin invitación. Sentado en esa oficina inmobiliaria hace 4 años, en marzo de 2021, viendo a los agentes deslizar papeles sobre el escritorio. Mi mano había temblado al firmar. 30 años de pagos de hipoteca, de cortar el césped todos los domingos, de luces de Navidad en los aleros, reducidos a firmas en documentos que apenas leí. El agente había hablado sobre las condiciones del mercado y el capital y las ventas comparables, pero todo lo que oía era el sonido de mi bolígrafo arañando las líneas, entregando mi hogar. Luego el banco. 2 semanas después, había entrado con las rodillas temblando y salí. Después de haberle entregado a mi hijo un cheque por $200,000, Mateo me había abrazado tan fuerte que no podía respirar. Papá, esta inversión lo cambiará todo. Una vez que nos expandamos, te compraré una casa nueva, algo incluso mejor. Te lo prometo. Le había creído. ¿Por qué no lo haría? Era mi hijo. Tenía un título en negocios de una buena escuela. Un plan, una visión. Me había mostrado hojas de cálculo y proyecciones, y cartas de intención de clientes importantes.
La expansión duplicaría sus ingresos en 2 años, dijo. Los triplicaría en 5. Podría devolverme el dinero. Y algo más. 4 años después, seguía esperando en una casa alquilada que olía al humo de cigarrillo de otra persona impregnado en las paredes. Saqué el guiso del horno y me serví una porción que parecía solitaria en el plato. Me senté de nuevo en la mesa. La silla vacía frente a mí parecía crecer a medida que comía, como si se expandiera para llenar el espacio donde debería estar una familia. Había esperado que Mateo pasara por aquí. Valeria había dicho que estaba ocupado, pero seguramente haría tiempo para el cumpleaños de su padre. Seguramente querría celebrar juntos como solíamos hacerlo. Los calcetines reposaban junto a mi plato como una acusación. $5.99. Hice el cálculo sin querer. 200,000 dividido por 5,99 es igual a... Me detuve. Los números me revolvieron el estómago. Después de cenar, lavé los platos lentamente, viendo el cielo oscurecerse a través de la ventana sobre el fregadero. El agua corría caliente sobre mis manos, las burbujas de jabón atrapando los últimos rayos de sol. Esta era mi vida ahora. Economía cuidadosa, noches tranquilas, esperando que algo cambiara. El negocio de Mateo estaba prosperando. Eso lo sabía por las raras veces que hablábamos. Había mencionado contratos con minoristas nacionales, expansión a 3 nuevos estados, contratación de más personal, éxito, todo lo que habíamos esperado. Entonces, ¿por qué seguía yo aquí, en este alquiler, comiendo solo? El teléfono sonó justo cuando quitaba el tapón del desagüe. Me sequé las manos en un paño de cocina y contesté, esperando una llamada automática, o tal vez un número equivocado. «Papá». La voz de Mateo sonaba extraña, tensa, apretada de una manera que nunca antes había oído. «Hola, hijo. Gracias por los...». «Papá, voy para allá», me interrumpió, las palabras saliendo de golpe. «Tenemos que hablar». Se me cayó el estómago. Algo en su tono, la urgencia, la forma en que no esperó a que yo respondiera. «¿Está todo bien?» «Solo. Estaré allí pronto. No te vayas a ningún lado». La línea quedó muerta. Me quedé sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla negra, sintiendo cómo se aceleraba mi ritmo cardíaco. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Afuera, un auto pasó por la calle, los faros barriendo la pared. Miré los calcetines baratos sobre la mesa, la foto en la repisa, la silla vacía. Algo se avecinaba. Algo había cambiado. Podía sentirlo en mi pecho. Una opresión que no tenía nada que ver con la edad o la ansiedad, y todo que ver con el tono de voz de mi hijo. Caminé hacia la ventana y miré la calle oscura, esperando que unos faros giraran hacia mi entrada. No podía dejar de moverme. De la ventana a la cocina y de nuevo a la ventana, revisando mi reloj cada 90 segundos como si eso hiciera que Mateo llegara más rápido. 23 minutos desde la llamada. El guiso se estaba enfriando en la encimera. Cogí los calcetines, los dejé, los volví a coger. Mis manos necesitaban algo que hacer. Cuando los faros finalmente barrieron la pared de la sala de estar, yo estaba en la ventana antes de que el motor de su auto se detuviera. Mateo salió lentamente, como un hombre que lleva un peso sobre los hombros. Incluso bajo la luz del porche, pude ver el agotamiento grabado en su rostro. Abrí la puerta antes de que llamara. «Hola, papá». Entró. E inmediatamente noté que no sonrió. No hizo contacto visual por más de un segundo. «¿Bonita noche?» «¿Lo es?» Cerré la puerta. Lo observé pararse en medio de mi pequeña sala de estar, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. «Sonabas preocupado por teléfono». «Ah, ¿sí?» Miró alrededor de la habitación. Realmente miró asimilando el espacio reducido, los muebles desgastados, la obvia diferencia entre este lugar y lo que yo solía tener. Sus ojos se detuvieron en la mesa de la cocina, en los calcetines que seguían allí. Caminó hacia ellos, los recogió, les dio la vuelta en sus manos. La etiqueta del precio colgaba. Apretó la mandíbula. Dejó los calcetines con cuidado, como si pudieran romperse. «El negocio ha ido bien», dijo, sin mirarme. «Muy bien. Cerramos 3 contratos importantes este trimestre. Los ingresos aumentaron un 40% con respecto al año pasado». «Eso es maravilloso»,
hijo, por eso quería hacer algo significativo por tu cumpleaños. Se volvió para mirarme entonces, y algo en su expresión hizo que mi pecho se contrajera. Algo que marcara una diferencia real. Esperé. La habitación se sentía demasiado cálida. ¿Qué te pareció? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una trampa que no podía ver. Los calcetines están bien. Prácticos. Yo. Los $100,000, papá. Su voz bajó. Cada palabra deliberada. ¿Cómo planeas usarlos? El suelo pareció inclinarse. Hijo, no entiendo. Valeria me trajo calcetines. Solo calcetines. Eso es imposible. Mateo sacó su teléfono con manos que temblaban ligeramente. Le di $100,000 en efectivo esta mañana. Efectivo. Papá, lo conté yo mismo. Tengo una foto. Me tendió el teléfono. En la pantalla, un sobre grueso de Manila, abierto para mostrar fajos de billetes de $100, crujientes y nuevos. Más dinero del que había visto en un solo lugar desde que vendí mi casa. La marca de tiempo decía 9:47 de la mañana, la fecha de hoy. Le entregué esto a Valeria en el desayuno, dijo Mateo. Su voz se había vuelto plana, mecánica. Le dije que te lo trajera, le dije que era importante, que te había sacrificado demasiado durante demasiado tiempo. Dijo que te lo entregaría esta tarde. Miré los calcetines sobre la mesa, luego la foto, luego el rostro de mi hijo, que se había puesto pálido. Vino alrededor de las 2, dije lentamente. Se quedó en su auto. Me entregó la bolsa por la ventana. Se fue antes de que pudiera invitarla a entrar. El teléfono de Mateo se le resbaló de la mano. Cayó con estrépito sobre la mesa. Se apoyó contra el respaldo de una silla, respirando con dificultad por la nariz. Son $100,000, le dijo al suelo. $100,000, ¿dónde? Unos faros barrieron la ventana, lo suficientemente brillantes como para hacernos girar a ambos. El sonido de un motor, caro y silencioso, ronroneando hasta detenerse afuera. A través del cristal, vi un auto eléctrico de lujo, nuevo y reluciente, entrar en mi camino de entrada. La pintura azul metálica brillando bajo la farola. La puerta del conductor se abrió. Valeria salió, cargando bolsas de compras de tiendas en las que yo no podía permitirme ni mirar escaparates. El rostro de Mateo hizo algo que nunca había visto antes. Todo el color desapareció. Luego regresó oscuro y furioso. Estaba fuera de la puerta antes de que yo pudiera hablar, moviéndose por el camino de entrada con largas zancadas que devoraron la distancia. Lo seguí, con el corazón martilleándome. Mateo. La sonrisa de Valeria parecía pintada, demasiado brillante. ¿Qué están haciendo ambos aquí afuera? Solo pasé a buscar algo que dejé. ¿Dónde está el dinero que te di para mi papá? La voz de Mateo cortó sus palabras como una cuchilla. Los $100,000. Ella se congeló. Las bolsas de compras susurraron en su agarre. No sé de qué hablas. Esta mañana, en el desayuno, te entregué un sobre con $100,000 en efectivo y te dije que se lo trajeras a mi padre por su cumpleaños. Ah, ¿eso? Se rió, pero sonó mal. Demasiado agudo. Mateo, no seas dramático. Entregué tu regalo esta tarde. Calcetines. Hablé por primera vez parándome al lado de mi hijo. Me trajiste un par de calcetines baratos. Los ojos de Valeria se desviaron hacia mí. Luego se apartaron. Eso es lo que me diste para entregar. No sé nada de... Muéstrame tu teléfono. Mateo extendió la mano. Ahora mismo. Muéstrame el sobre. No tengo que mostrarte nada. Su voz se elevó, a la defensiva. ¿Cómo te atreves a acusarme frente a tu padre? Después de todo lo que he hecho por esta familia. Ese es un auto de $100,000. Mateo señaló el auto de lujo. Conducías un auto compacto de hace 7 años esta mañana. ¿De dónde sacaste ese auto, Valeria? La bolsa se le cayó de las manos, derramándose por el camino de entrada. Etiquetas de diseñador, ropa cara, cosas que costaban más que mi alquiler mensual. ¿Quieres saber de dónde lo saqué? Su rostro se contrajo en algo feo. Lo compré, con mi dinero. Dinero que he ganado lidiando con tu constante horario de trabajo, tu obsesión por expandir el negocio, tu interminable devoción a... Lanzó un dedo hacia mí. Ese era mi dinero.
La voz de Mateo bajó a algo frío y final. Ese era el regalo de cumpleaños de mi padre. Lo robaste. Tu padre ya nos ha quitado suficiente. La voz de Valeria se quebró como un cristal rompiéndose. Vendiste tu casa por él. Le diste todo. Y todavía espera más. $100,000. ¿Para qué? ¿Para que pueda vivir como un rey mientras nosotros luchamos? No estamos luchando. Mateo pronunció cada palabra con cuidado, como explicándole algo a un niño. Tenemos una casa de 6 habitaciones. Conduces un auto de lujo ahora. Aparentemente, tomamos 2 vacaciones el año pasado. El único que lucha es mi padre, que renunció a su hogar para que yo pudiera construir algo. Lo estás eligiendo a él por encima de mí. Ella retrocedió hacia el auto de lujo, con los ojos desorbitados. Después de todo lo que he sacrificado, después de apoyarte en cada noche tarde, en cada viaje de negocios, en cada... Sube a tu auto. La voz de Mateo podría haber congelado el agua. Discutiremos esto en casa. ¿Discutir? Dejó escapar un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo. No hay nada que discutir. Ya has hecho tu elección. Dije que hablaremos en casa. Caminó hacia su propio auto sin mirar atrás. Los hombros rígidos, las manos apretadas a los costados. El motor arrancó. Salió del camino de entrada sin esperar. Valeria se quedó en la oscuridad junto a su costoso auto nuevo. Las bolsas de compras esparcidas a sus pies como evidencia en la escena de un crimen. Me miró una vez, y lo que vi en su rostro no fue remordimiento ni vergüenza. Fui odio. Luego se subió al auto de lujo. Retrocedió demasiado rápido y desapareció calle abajo, en la dirección opuesta a la de Mateo. Me quedé solo en mi camino de entrada, mirando las bolsas de compras caídas, el lugar donde $100,000 me habían sido robados por alguien que se había sentado a mi mesa y sonreído mientras se servía mi comida. Adentro, los calcetines baratos seguían sobre la mesa de la cocina. $5.99. El café se había enfriado hacía una hora. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando los calcetines, todavía donde los había dejado la noche anterior, viendo la luz del sol colarse por el mantel desgastado. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valeria en el camino de entrada, distorsionado por el odio. Bolsas de compras esparcidas a sus pies como confeti en un funeral. Mi teléfono sonó a las 8:15. ¿Papá? La voz de Mateo sonaba hueca, raspada. Me quedé en un hotel anoche. No podía estar en esa casa con ella. Me enderecé en mi silla, agarrando el borde de la mesa. ¿Dónde estás ahora? Todavía aquí. En un hotel sencillo en la avenida principal. Un pausa se extendió entre nosotros, llena de cosas que ninguno de los dos quería decir. Voy a solicitar el divorcio hoy mismo. Necesito saber. ¿Hice lo correcto? La pregunta quedó suspendida en el aire como algo frágil que podría romperse si respondía mal. A través de la ventana de mi cocina, vi a un vecino pasar con un perro. La vida ordinaria continuaba mientras el mundo de mi hijo colapsaba. Hiciste lo que cualquier hombre íntegro haría, dije. Elegiste la verdad. Exhaló, largo y tembloroso. ¿Roberto Morales? Ese es el abogado con el que me reuniré a las 10. Me lo recomendaron. Bien. Deja que él maneje el lado legal. Para eso está entrenado. Sigo pensando en su rostro anoche. La forma en que te miró. Su voz se endureció. Me casé con alguien que no conocía en absoluto. Después de que colgamos, finalmente tiré el café frío por el fregadero y preparé una cafetera nueva. La semana se arrastró en fragmentos de llamadas telefónicas y esperas. Mateo enviaba actualizaciones breves por mensaje de texto. Me reuní con Morales, recopilando registros financieros. Luego, los papeles se presentan mañana. Cada mensaje llegaba como un boletín desde una guerra distante que no podía ver pero que sentía en mis huesos. Mantuve mis rutinas porque detenerme significaría rendirme al caos. Caminatas matutinas por el vecindario. Compras de supermercado el martes. Pero me detenía a mitad de camino cuando mi teléfono vibraba o me quedaba en mi buzón más tiempo del necesario, buscando algo que no podía nombrar. En el 8º día después de la confrontación, el 22 de marzo según el calendario que había comenzado a llevar, Mateo llamó durante mi paseo vespertino.
Le han entregado los papeles, dijo sin preámbulos. Roberto dice que el mensajero entregó los documentos hace 1 hora. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse. Su voz tenía un filo que nunca antes había escuchado. Roberto me advirtió que luchará duro. Ha contratado a Jimena Ríos. Aparentemente, se especializa en tácticas de divorcio agresivas. Deja que luche, dije, viendo un cuervo posarse en un cable telefónico. Los hechos están de tu lado. Espero que tengas razón, papá. Realmente espero que tengas razón. La llamada llegó 3 horas después. Estaba en mi sala de estar tratando de leer un libro que ya había olvidado 2 veces cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Valeria. Me quedé mirando la pantalla, considerando dejarlo ir al buzón de voz. Pero algo en mí necesitaba escuchar lo que diría. Necesitaba entender a qué me enfrentaba. Hola, Valeria. Todo esto es tu culpa. Su voz explotó a través del altavoz, tan fuerte que aparté el teléfono de mi oído. Envenenaste a Mateo en mi contra. No podía soportar verlo feliz con alguien más. Me levanté, comencé a caminar por la pequeña habitación. Mantuve mi voz nivelada. Robaste $100,000 que eran para mí. Eso no es culpa mía. Es tuya. No robé nada. Ese dinero debería haberse invertido en el negocio, en nuestro futuro, no desperdiciado en ti. Estaba llorando ahora, o fingiendo. Difícil saber cuál. Ya nos has quitado suficiente. Años de Mateo eligiéndote a ti por encima de mí, poniendo tus necesidades primero. Y ahora esto. Valeria, no le he pedido nada a mi hijo. Él eligió darme ese dinero. Tú elegiste tomarlo. ¿Crees que puedes destruir mi vida e irte como si nada? Su voz bajó a algo frío y agudo. Te vas a arrepentir de haberte entrometido en mi matrimonio. Me aseguraré de ello. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Me estás amenazando? Tómalo como quieras. La línea quedó muerta. Me quedé en el centro de mi sala de estar, sosteniendo el teléfono silencioso, mirando hacia la calle tranquila, donde nada había cambiado. Pasó un auto. El cuervo seguía en el cable. El mundo seguía girando mientras las amenazas aterrizaban en mi oído como piedras. 3 días después, el 25 de marzo, llegó la carta. La abrí de pie junto a mi puerta principal. Correo certificado que requería mi firma. El remitente decía, Jimena Ríos, abogada, práctica familiar. Adentro, 3 páginas de membrete legal. Demandas detalladas que hicieron que mi pecho se oprimiera. Me senté en la mesa de la cocina y lo leí de nuevo. Esta vez lentamente, saqué un bolígrafo del cajón y comencé a resaltar frases clave. Distribución equitativa de los bienes conyugales, incluido el 50% del capital empresarial. Compensación por daños emocionales sufridos durante el matrimonio. Reclamación adicional contra Arturo Vargas por interferencia deliberada en la relación matrimonial, buscando daños y perjuicios por la suma de $50,000. Dejé el bolígrafo con cuidado. Leí el párrafo sobre mí por 3ª vez para asegurarme de que entendía correctamente. Valeria no solo estaba luchando contra el divorcio, venía directamente por mí, alegando que saboteé deliberadamente su matrimonio, exigiendo dinero que no tenía por daños que no había causado. La audacia de ello me golpeó primero. Luego el peligro. Me había robado. Y ahora se posicionaba como mi víctima, tratando de reescribir la narrativa, convirtiéndose en la parte perjudicada que merecía una compensación. Miré los calcetines baratos, todavía en la encimera donde los había movido días atrás. 5,99. Había robado $100,000 y me había dado 5,99. Y ahora quería 50,000 más. Así que así es como quiere jugar, dije en voz alta a la cocina vacía. Mi voz sonaba diferente, más dura. Bien, juguemos. Doblé la carta con cuidado. La deslicé de nuevo en el sobre y la coloqué en un cajón, no escondiéndola, archivándola. La primera pieza de evidencia en lo que viniera después. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre mi pequeña casa alquilada. Había pasado 4 años aquí poniendo excusas, esperando que las cosas mejoraran, aceptando menos de lo que merecía, porque no quería causarle problemas a mi hijo. Eso se había acabado. Valeria lo había hecho personal. Me había amenazado, culpado.
tratado de convertirme en el villano de su historia de robo y traición. Pero había cometido un error crítico. Asumió que me quedaría pasivo. Asumió que aceptaría su versión de los hechos y me desvanecería en el fondo, mientras ella tomaba lo que pudiera agarrar. No me conocía tan bien como pensaba. Caminé hacia mi escritorio, saqué un cuaderno y comencé a hacer una lista. Evidencia, testigos, cronología, hechos que podían ser verificados, documentados, probados. Mis años enseñando historia me habían enseñado que las narrativas no se construyen sobre emociones, se construyen sobre evidencia. La verdad no es lo que la gente afirma, es lo que pueden demostrar. Si Valeria quería una guerra, la tendría. Pero se libraría en mis términos, con mis reglas, usando armas que ella no sabía que yo tenía. Los calcetines habían desaparecido de la encimera de mi cocina. Los había guardado en un cajón hace 3 días, no por perdón, sino por necesidad. Representaban la herida emocional. Lo que necesitaba ahora era estrategia. Me senté en mi pequeño escritorio, con mi computadora portátil abierta, un cuaderno nuevo al lado, y un bolígrafo que había calificado 1000 exámenes de historia. Si Valeria quería convertirme en el acusado de su historia, necesitaría construir un caso, no del tipo emocional, del tipo documentado, del tipo que se sostiene en un tribunal. Comencé con lo que era público. La página de la red social de Valeria se cargó lentamente en mi vieja computadora. Nunca la había hecho privada. Tal vez por vanidad o descuido. Me desplacé con el ratón hacia atrás a través de sus publicaciones, buscando cualquier cosa relacionada con el auto de lujo. Marzo. Mediados de marzo. Entonces lo encontré. 16 de marzo. El día después de que robó el dinero de mi cumpleaños. La publicación la mostraba de pie junto a un reluciente auto eléctrico de lujo azul, en lo que claramente era la sala de exposición de un concesionario. Su sonrisa se extendía de oreja a oreja, casi maniática. El pie de foto decía: los sueños realmente se hacen realidad. Vida de lujo. El auto de mis sueños. Nuevos comienzos. Bendecida. Me quedé mirando la marca de tiempo. Publicada a las 2:47 de la tarde del 16 de marzo de 2025, menos de 24 horas después de que me entregara calcetines de $5 a través de la ventana de su auto. Documenta todo, me dije en voz baja, abriendo una carpeta en mi escritorio etiquetada como documentación. Tomé capturas de pantalla desde múltiples ángulos, asegurándome de que cada una mostrara la fecha, la hora y la URL claramente visibles. Luego me desplacé más. 3 publicaciones más ese día, una desde el estacionamiento mostrando el auto desde diferentes ángulos, otra desde la entrada de su casa, una cuarta mostrando el interior, asientos de cuero, prístino, con el pie de foto. Valió la pena la espera. Auto de lujo, vida de lujo, las guardé todas metódicamente, creando una línea de tiempo que la propia Valeria había documentado. Había estado tan orgullosa, tan ansiosa por presumir de su nueva adquisición, que había creado un rastro perfecto de evidencia que vinculaba el robo con la compra. Pero las publicaciones en redes sociales por sí solas no serían suficientes. Necesitaba corroboración. Estudié cuidadosamente las fotos del concesionario. La sala de exposición tenía características distintivas. Grandes ventanales. Una disposición específica de vehículos. Señalización visible en el reflejo. Hice zoom en una imagen hasta que pude distinguir el nombre. Concesionario de autos de lujo del lado oeste con una dirección en la ciudad. 2 horas después, entré en su estacionamiento. La sala de exposición brillaba con el brillo antiséptico de las cosas caras. Un joven vendedor se acercó de inmediato. Sintiendo una posible comisión, interpreté el papel que esperaba. Hombre en edad de jubilación considerando una compra significativa. Investigando. Tomándose su tiempo. El modelo eléctrico es nuestro vehículo más popular, dijo con entusiasmo genuino. Gran elección. Noté uno en mi vecindario recientemente, dije manteniendo mi tono casual. Un color azul precioso. Realmente me llamó la atención. Su rostro se iluminó. Oh, ese podría haber sido el que vendimos la semana pasada. Una señora pagó en efectivo. No se ve eso a menudo con estos precios. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi expresión medianamente interesada. ¿Efectivo? Eso es inusual en estos días, ¿no?
Mucho. Se inclinó como compartiendo un secreto, pero estaba decidida. Lo tenía todo planeado. Entró con la cantidad exacta en un sobre. Una transacción memorable, ya sabe. La mayoría de la gente financia. Me imagino. Señalé hacia el modelo azul en la sala de exposición. Bueno, ciertamente es un auto hermoso. ¿Le importa si le echo un vistazo más de cerca? Pasé 20 minutos haciendo preguntas técnicas, realizando una prueba de manejo, manteniendo la ficción de un comprador potencial. Antes de irme, recogí una tarjeta de presentación y me aseguré de que el nombre del vendedor, David Peña, estuviera impreso claramente en ella. De vuelta en casa, agregué la tarjeta de David a mi carpeta de documentación y escribí notas detalladas sobre nuestra conversación mientras el recuerdo estaba fresco. Fecha, hora, citas directas donde podía recordarlas exactamente. La inusual transacción en efectivo, su claro recuerdo de ella. 2 piezas de evidencia. Pero necesitaba más. Recordé mi cumpleaños, la visita apresurada de Valeria. Menos de 3 minutos desde la llegada hasta la partida. Alguien tan apresurado, tan ansioso por irse. Alguien podría haberlo notado. Carolina Torres, mi vecina de 3 casas más abajo. Pasaba la mayoría de las tardes en su porche leyendo o mirando la calle. ¿Había estado allí el 15 de marzo? Esperé hasta el 1 de abril, dándome unos días para formular el enfoque correcto. Cuando vi a Carolina en su porche esa tarde, caminé por la acera, llevando un pequeño bloc de notas. Carolina, la llamé. ¿Recuerdas mi cumpleaños? El 15 de marzo. Levantó la vista de su libro, sonriendo. Por supuesto. Te vi preparando cosas más temprano ese día. ¿Por qué? ¿Por casualidad notaste cuándo pasó mi nuera esa tarde? Su expresión cambió. Se volvió más atenta. Sí, de hecho. Me pareció extraño. Apenas se quedó 5 minutos. Tal vez menos. Se detuvo. Te entregó algo por la ventana. Y se fue. Recuerdo haber pensado que parecía apresurado para una visita de cumpleaños. El alivio y la vindicación me invadieron en igual medida. ¿Estarías dispuesta a escribir lo que recuerdas? Carolina tomó el bloc de notas sin dudarlo. ¿Qué tan específica debo ser? Solo lo que recuerdes. La fecha. La hora, si la recuerdas. ¿Cuánto tiempo se quedó? Escribió con cuidado, su letra pulcra y deliberada. Cuando terminó, fechó y firmó al pie, sin que yo se lo pidiera. Espero que esto ayude con lo que sea que esté pasando, dijo, devolviéndome el bloc. Esa visita no me pareció bien ni siquiera entonces. Uno no trata a la familia así, especialmente en su cumpleaños. Leí su declaración de pie en su porche, clara, fáctica, fechada y firmada. El testimonio de una vecina que situaba a Valeria en mi casa por menos de 5 minutos el 15 de marzo, contradiciendo cualquier afirmación de que había pasado tiempo conmigo o entregado adecuadamente un regalo. Gracias, Carolina. No tienes idea de cuánto significa esto. Esa noche, extendí la evidencia sobre la mesa de mi cocina como piezas de un rompecabezas que se ensamblaban solas. Publicaciones de la red social con marcas de tiempo que mostraban a Valeria celebrando su nuevo auto de lujo el 16 de marzo. Una tarjeta de presentación de un vendedor que recordaba su inusual compra en efectivo. Una declaración firmada de una vecina que presenció su visita de cumpleaños apresurada y displicente. 3 fuentes independientes. 3 perspectivas diferentes. Todas contando la misma historia. Valeria había robado dinero destinado a mí, e inmediatamente lo había gastado en sí misma, documentando su propio crimen a través de una vanidad descuidada. Tomé fotos de todo arreglado junto. Luego archivé cuidadosamente cada pieza en fundas protectoras en una carpeta de 3 anillos. La carpeta fue a un archivador. El archivador fue al cajón de mi escritorio, justo al lado de la carta de demanda de Jimena Ríos. Esto era solo el comienzo. Lo sabía. La abogada de Valeria argumentaría. Desviaría la atención. Trataría de reformular la narrativa. Pero la evidencia no miente. Los hechos no cambian según quien cuente la historia. Había sido profesor de historia durante 35 años. Sabía cómo investigar, cómo verificar fuentes, cómo construir un argumento que pudiera resistir el escrutinio. Valeria pensaba que estaba luchando contra un anciano que se daría por vencido y aceptaría su versión de los hechos. Estaba equivocada. Levanté mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Mateo.
Necesito hablar con Roberto Morales. Tengo evidencia que podría ayudar a tu caso. Su respuesta llegó en minutos. Llámalo mañana. Le avisaré que te comunicarás. ¿Qué tipo de evidencia? Tecleé con cuidado. Del tipo que prueba que ella documentó su propio robo. Publicó todo en línea. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente. Por supuesto que lo hizo. Dejé el teléfono y miré la carpeta en mi escritorio. 3 piezas de evidencia. Suficiente para establecer un patrón, apoyar una narrativa, demostrar que no estaba haciendo acusaciones, estaba documentando hechos. Pero en el fondo de mi estómago, sabía que esto era solo el movimiento de apertura. Valeria me había amenazado. Había tratado de convertirme en el villano. Había exigido $50,000 por daños que no causé. Quería una pelea. Le estaba dando una, pero no con ira o emoción, con documentación, con evidencia, con la paciente acumulación metódica de la verdad que ella no podría rebatir o reformular, que su abogada envíe cartas amenazantes, que Valeria se enfurezca y culpe y se haga la víctima. Yo tenía las pruebas. La carpeta descansaba sobre la mesa de mi cocina como un arma cargada. Habían pasado 3 días desde mi mensaje a Mateo sobre la evidencia. Y ahora, el 5 de abril, estaba revisando todo una última vez antes de mi reunión con Roberto Morales. Extendí los documentos sobre la mesa en orden cronológico. Capturas de pantalla de la red social mostrando las publicaciones de Valeria sobre el auto de lujo del Dieclays de marzo. Marcas de tiempo claras e inequívocas. La declaración escrita a mano de Carolina, fechada y firmada, describiendo la visita de cumpleaños de 2 minutos. Mis notas mecanografiadas de la conversación en el concesionario con David Peña, con su tarjeta de presentación grapada en la esquina. Y finalmente, una impresión de la fotografía de Mateo. Ese sobre de Manila relleno de billetes de $100. Con la marca de tiempo de la mañana de mi cumpleaños, cada pieza conectada a la siguiente como eslabones de una cadena. Robo, compra, engaño, documentación. Metí todo de nuevo en la carpeta y conduje al centro. La oficina de Roberto Morales ocupaba el piso 14 de una torre de cristal con vista al río. Su apretón de manos fue firme, profesional, pero sus ojos se abrieron ligeramente cuando comencé a sacar documentos de mi carpeta. Don Arturo dijo, arreglando los papeles sobre su pulido escritorio. Esto es notablemente meticuloso. La mayoría de los familiares en estas situaciones reaccionan emocionalmente. Usted ha abordado esto como un investigador profesional. Fui profesor de historia, dije. La investigación y la documentación fueron mi profesión durante 30 años. Estudió las publicaciones de la red social. Cruzó las referencias de las marcas de tiempo. Examinó la declaración de Carolina. Esta testigo, su vecina, ¿está dispuesta a testificar si es necesario? Se ofreció sin que yo se lo pidiera. Roberto se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Esto cambia nuestra estrategia significativamente. Estábamos preparados para argumentar el robo basándonos en el testimonio de Mateo y la foto. Pero esto golpeó las capturas de pantalla. Ella documentó su propio crimen. Lo publicó en menos de 24 horas. Arrogancia, dije. O tal vez no pensó que nadie conectaría los puntos. De cualquier manera, es evidencia que un jurado entendería de inmediato. Hizo una pausa, mirándome directamente. La primera audiencia es el 10 de abril. Dentro de 5 días. Mateo preguntó específicamente si asistirías. Por apoyo, algo en mi pecho se apretó. La idea de sentarme en una sala de tribunal, viendo cómo se desarrollaba esto. Estar en la misma habitación que Valeria, se sentía como entrar en una arena de gladiadores. Pero Mateo lo había pedido. Ali estará allí. La mañana del 10 de abril llegó fría y gris. Me vestí con mi traje azul marino, el que había usado para ceremonias de jubilación y funerales, eventos que marcaban finales. El Palacio de Justicia del Condado se alzaba imponente en el centro, todo concreto y autoridad. Estacioné en el lote público. Pasé por seguridad. Encontré la sala de tribunal correcta en el 3er piso. Mateo estaba sentado en una mesa junto a Roberto, su postura rígida. Cuando me vio, sus hombros cayeron ligeramente. Alivio, o tal vez solo la liberación de la tensión contenida.
Tomé asiento en la galería, 3 filas atrás, tratando de estar presente sin ser intrusivo. Valeria entró con Jimena Ríos, su abogada. Llevaba un vestido conservador, el cabello recogido, maquillaje mínimo. La actuación de una mujer agraviada. Nuestras miradas no se encontraron. Mantuvo su mirada al frente, pero sus hombros cargaban la tensión como una armadura. La jueza, una mujer de unos 50 años con cabello plateado y gafas para leer, revisaba documentos mientras todos se acomodaban. Entonces Roberto se puso de pie. Señoría, tenemos documentación clara de que la señora Valeria publicó sobre la compra de un vehículo el 16 de marzo, el día después de recibir $100,000 en efectivo destinados como regalo para el padre de mi cliente. Mostró las publicaciones de la red social en una pantalla. El rostro sonriente de Valeria junto al auto de lujo. El hashtag celebrando que su sueño se hacía realidad. El momento no es una coincidencia. Jimena Ríos se medio levantó. Objeción. Circunstancial. Denegada. La jueza no levantó la vista de la pantalla. Continúe, señor Morales. Roberto repasó cada pieza metódicamente. La declaración de la vecina estableciendo la breve visita de cumpleaños. La información del concesionario sobre una inusual compra en efectivo. La fotografía de Mateo del sobre original. La línea de tiempo que conectaba cada punto. Vi cómo la espalda de Valeria se tensaba con cada revelación. Vi a Jimena inclinarse para susurrarle urgentemente. No se esperaban esto. Habían asumido que solo teníamos la palabra de Mateo contra la de ella. Emociones contra negaciones. Estaban equivocadas. La jueza se quitó las gafas. Las puso sobre el estrado. Dada la documentación presentada, ordeno una investigación completa de las transacciones financieras en cuestión. Señora Valeria, deberá proporcionar registros bancarios completos de los últimos 6 meses. Nos reuniremos nuevamente una vez que esa investigación esté completa. El mazo cayó como una puerta cerrándose de golpe. Fuera de la sala del tribunal, Roberto me alcanzó en el pasillo. Esto fue mejor de lo que esperaba. La orden de la jueza para una investigación financiera esencialmente valida nuestras afirmaciones. ¿Así que ganamos?, preguntó Mateo, la esperanza filtrándose a través del agotamiento. Esta ronda, sí, pero la abogada de la señora Valeria no dejará de luchar. Prepárense para una escalada. Roberto me miró. Ambos. Conducía a casa, con las ventanillas bajas a pesar del frío porque necesitaba aire, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Valeria en la pantalla. Me detuve a un lado de la carretera y contesté. Me tendiste una trampa. Su voz llegó como un cristal rompiéndose. Planeaste esto desde el principio. Manipulaste todo para hacerme quedar como... Documenté lo que pasó. La interrumpí, manteniendo mi voz nivelada. Robaste dinero destinado a mí. Eso no es manipulación. Es un hecho. ¿Crees que el tribunal es el único campo de batalla? Su risa fue amarga, dentada. ¿No tienes idea de lo que viene? ¿Has destruido mi vida? Bien. Veamos cómo te gusta. La línea quedó muerta. Me senté en mi auto estacionado en una calle lateral en el sureste de la ciudad, viendo pasar el tráfico. Gente normal yendo a sus días normales. La victoria en el tribunal se sentía hueca, de repente, reemplazada por algo más frío. Valeria había sonado acorralada, desesperada, y la gente desesperada no se retira. Ataca desde ángulos inesperados. Arranqué el auto y conduje el resto del camino a casa, revisando mi espejo retrovisor más a menudo de lo necesario, preguntándome qué forma tomaría su próximo asalto. Los cambios comenzaron pequeños. Una llamada a Tomás Pérez, un colega con el que había enseñado durante 15 años. No fue de vuelta. En el supermercado, 3 días después de la audiencia, mi vecina Lorena saludó con la mano, pero no se detuvo a charlar como de costumbre. Su sonrisa fue tensa y breve. Coincidencia, me dije. La gente se ocupa, pero la inquietud me siguió a casa como una sombra que no podía ver del todo. El 15 de abril, estaba trabajando en mi pequeño jardín, quitando malas hierbas alrededor de las plantas de tomate que había comenzado demasiado temprano, cuando un auto se detuvo. Una mujer joven se acercó, llevando un sobre de vainilla. ¿Arturo Vargas? Soy yo. Ha sido notificado. Firmé su tableta. Acepté el sobre.
Y ella se fue antes de que pudiera hacer preguntas que realmente no quería responder. Adentro, me quité la tierra de las manos y abrí los documentos en la mesa de mi cocina. Demanda civil. Valeria contra Arturo Vargas. Mis ojos recorrieron la página. Cada línea peor que la anterior. $75,000 por daños y perjuicios. Difamación. Angustia emocional. Interferencia intencional en las relaciones matrimoniales. El lenguaje me pintaba como un suegro tóxico y controlador, que había fabricado evidencia y manipulado a mi hijo contra su inocente esposa. Lo leí 2 veces. Las acusaciones eran indignantes, pero también eran calculadas, estratégicas, diseñadas para hacerme parecer vengativo y obsesionado. Está tratando de convertirme en el villano de su historia, dije a la cocina vacía. 3 días después, el 18 de abril, me senté de nuevo frente a Roberto Morales, con la demanda entre nosotros. Esta demanda es legalmente débil, dijo Roberto, hojeando las páginas. Tendría problemas para probar la fabricación cuando tenemos evidencia documentada. Pero ese no es realmente el punto. ¿Cuál es el punto? Presión. Quiere que convenzas a Mateo de llegar a un acuerdo favorable solo para que esto desaparezca. Es una táctica de divorcio agresiva común. Cerró el archivo. Necesitarás contratar a un abogado separado para este asunto civil. Puedo recomendarte varios buenos. Pensé en mi cuenta bancaria. La modesta pensión de maestro. Los costos acumulándose. ¿Y se me representó a mí mismo? Roberto me estudió cuidadosamente. Es legal en este estado. Pero el procedimiento civil es complejo. ¿Podrías asesorarme? Dentro de las limitaciones éticas. Podría. Pero don Arturo se inclinó hacia adelante. Esto se va a poner peor antes de mejorar. Ya está peor, dije. Al menos de esta manera no le pago a alguien más para que me lo diga. La llamada telefónica llegó el 22 de abril. Tarde, mi celular sonando con un número que reconocí pero que no había visto en meses. David Castillo, que enseñó matemáticas en el aula junto a la mía durante una década. David, qué gusto oírte. Arturo, su voz denotaba vacilación. Recibí una llamada extraña de la esposa de tu hijo. Parecía bastante molesta. Dijo algunas cosas preocupantes sobre la interferencia familiar. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué te dijo exactamente? Dijo que siempre has sido controlador con Mateo, que sabotearon su matrimonio porque estabas celoso de su éxito. Una pausa. Esto no suena como tú, pero tenía que preguntar. Me levanté. Comencé a caminar por mi sala de estar. Aquí están los hechos. Ella robó $100,000 que mi hijo me envió por mi cumpleaños. Cuando él descubrió el robo, solicitó el divorcio. Todo lo demás es su intento de evitar la responsabilidad. El silencio se alargó lo suficiente como para que me preguntara si nos habíamos desconectado. Pensé que tenía que haber más en la historia. Gracias por ser directo conmigo. Después de que colgamos, hice una lista. Todos los que podrían estar en la lista de contactos de Valeria de años de reuniones familiares. Antiguos colegas, vecinos, amigos que le había presentado en fiestas de jubilación. El bolígrafo presionaba más fuerte contra el papel a medida que los nombres se acumulaban. Durante los siguientes días, descubrí que había contactado al menos a 6 personas. La mayoría de las llamadas seguían el mismo patrón. Ella era la víctima. Yo era manipulador. Mateo estaba bajo mi control. Algunos que me conocían bien la descartaron de inmediato. Otros, como Lorena en el supermercado, no estaban seguros de qué creer. El aislamiento dolía peor que la demanda. Décadas de construir una reputación de ser conocido como justo y decente, socavada por alguien dispuesto a mentir sistemáticamente a cualquiera que quisiera escuchar. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, mirando la lista de nombres, cuando mi computadora portátil sonó con una videollamada entrante. El rostro de Mateo llenó la pantalla, y se veía terrible, agotado, enojado, algo desesperado alrededor de sus ojos. Papá, me acabo de enterar de la demanda, y he estado recibiendo llamadas. Gente haciéndome preguntas sobre ti, sobre nuestra relación. Su voz se quebró ligeramente. Está tratando de destruirte. Está tratando de presionarnos para que lleguemos a un acuerdo, dije. Es estrategia. Esto es una locura. Debería darle lo que quiera y terminar con esto. No.
Me incliné hacia la pantalla. Eso es exactamente lo que ella quiere. No negociamos con personas que roban y luego mienten al respecto. Llevaremos esto hasta el final. Pero te está lastimando a ti, a tus amigos, tu reputación. He manejado cosas peores, mentí. Mantenemos el rumbo. Mateo se frotó la cara con ambas manos. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Atacarte personalmente. Mentirle a gente que conoces desde hace años. ¿Qué clase de persona hace eso? Del tipo que está desesperada, dije. Del tipo que sabe que está perdiendo. Después de que terminó la llamada, me senté en el resplandor azul de la pantalla de mi computadora portátil, pensando en las tácticas de Valeria. La demanda era teatro, diseñada para intimidar. La campaña social era más sofisticada, destinada a aislarme, a volverme tóxico por asociación, esperando que convenciera a Mateo de llegar a un acuerdo solo para detener el sangrado. Pero el aislamiento solo funciona si crees que estás solo. Abrí mi correo electrónico y comencé a escribir mensajes a las personas de mi lista, no defendiéndome, no discutiendo, solo exponiendo hechos, la línea de tiempo, la evidencia, el fallo preliminar del tribunal, dejando que ellos decidieran qué creer basándose en la documentación en lugar de la emoción. Algunos no responderían, a algunos no les importaría, pero otros leerían con atención, compararían la historia de Valeria con la mía, y reconocerían cuál se mantenía firme bajo escrutinio. Para la medianoche, había enviado 11 correos electrónicos. Mis ojos ardían por la pantalla, pero algo en mi pecho se sentía más ligero. No exactamente esperanza, más como determinación cristalizada en propósito. Valeria quería convertirme en el villano. Quería aislarme, desesperado, dispuesto a rendirme solo para terminar con los ataques. Había calculado mal. Yo no era del tipo que se rinde. Nunca lo había sido. 35 años en un aula me habían enseñado esa verdad, presentada clara y consistentemente. Tiende a ganar sobre las mentiras a largo plazo. No siempre de inmediato. No sin costo. Pero eventualmente, la gente reconoce qué historia tiene sentido y cuál requiere que crean lo improbable. Cerré mi computadora portátil y miré la demanda sobre la mesa. $75,000 por daños emocionales que no había causado. Que presente la demanda. Que le mienta a mis amigos. Que me pinte como controlador y vengativo. Yo tenía documentación. Tenía testigos. Tenía hechos que podían ser verificados por cualquiera dispuesto a mirar. Y lo más importante, tenía algo que Valeria no tenía. La paciencia para llevar esto hasta el final. Hasta el final. Sin importar cuánto tiempo tomara o cuánto daño intentara infligir en el camino. Había comenzado una guerra que no podía ganar. Simplemente, aún no lo sabía. 3 días después de enviar esos correos electrónicos, me senté en mi escritorio con un cuaderno nuevo, empujando deliberadamente la guerra social fuera de mi mente. Los sentimientos heridos no ganarían esta pelea. La evidencia lo haría. Tracé una línea en el centro de la página. Columna izquierda. Lo que sé. Columna derecha. Lo que necesito saber. A la izquierda, escribí todo lo que podía recordar sobre los hábitos de gasto de Valeria durante su matrimonio con Mateo. Los bolsos de diseñador que había mencionado casualmente en las cenas festivas, los fines de semana de spa, los comentarios sobre grandes oportunidades de inversión que nunca explicó del todo. En ese momento, había asumido que el éxito empresarial de Mateo respaldaba este estilo de vida. Ahora, esos recuerdos se sentían diferentes, como pistas que había pasado por alto. A la derecha, escribí una pregunta. ¿A dónde fue todo el dinero? 28 de abril. Llamé a Roberto Morales. ¿Podemos obtener sus registros bancarios completos? Pregunté. Hay más aquí que solo los $100,000 robados. A través de la investigación financiera del tribunal, absolutamente. Para eso es exactamente la presentación de pruebas. Papeles susurraron al fondo. Presentaré la solicitud hoy mismo. ¿Cuánto tiempo? Generalmente una semana, tal vez menos. Los tribunales del Estado se mueven bastante rápido en estos asuntos cuando hay fraude documentado. El sobre llegó el 3 de mayo. Grueso. Oficial. Contenía 2 años de extractos bancarios de la cuenta conjunta que Mateo y Valeria habían compartido. Hice café.
Despejé completamente la mesa de mi cocina. Saqué mis resaltadores y mi cuaderno. Entonces comencé a leer. Los primeros meses parecían normales. Supermercados, servicios públicos, gasolineras, el ritmo de la vida ordinaria. Pero luego surgieron patrones como formas en la niebla. Retiros de efectivo. No cantidades enormes. $500 aquí, $800 allá, pero frecuentes. Demasiado frecuentes. Usé resaltador amarillo para cada retiro de efectivo. Para cuando terminé el primer año, los extractos parecían haber sido atacados por una abeja particularmente agresiva. Comencé a hacer listas, fechas, cantidades. No aparecían explicaciones en los extractos. Solo retiro en cajero automático repetido como una acusación. Para cuando llegué a los extractos más recientes, mi mano estaba acalambrada de tanto escribir. Me levanté, me estiré, miré lo que había documentado. En 24 meses, Valeria había retirado más de $35,000 en efectivo sin registro de en qué lo había gastado. Pero el descubrimiento que me hizo dejar mi café y simplemente mirar fijamente fue en la página 47. 8 de marzo. Concesionario de autos de lujo. $5,000. Listado como depósito de vehículo. Caminé hacia mi calendario en la pared. Conté hacia atrás desde el 15 de marzo. Mi cumpleaños. El día en que Mateo le dio a Valeria los $100,000 destinados a mí. Una semana. Exactamente una semana antes de recibir el dinero. Había hecho un pago inicial por el auto. Ella planeó esto, dije a mi cocina vacía. Todo fue calculado. El robo no fue un impulso. No fue un momento de debilidad o mal juicio. Ya se había comprometido a comprar ese auto de lujo antes de que Mateo le entregara el dinero. Los $100,000 solo le permitieron completar una compra que había orquestado de antemano. Esto lo cambiaba todo. Pasé los siguientes 2 días organizando la evidencia, creando una línea de tiempo con secciones resaltadas, cruzando referencias de transacciones. El 6 de mayo, conduje a la oficina de Roberto Morales llevando una carpeta que se había vuelto sustancialmente más gruesa. $35,000 en retiros de efectivo inexplicables. Roberto hojeó los extractos, su compostura profesional resquebrajándose ligeramente. ¿En 2 años? Y el depósito del auto de lujo antes de que siquiera tuviera el dinero. Deslicé el extracto del 8 de marzo sobre su escritorio. Esto no fue impulso. Fue un plan. Roberto estudió el documento. Su dedo trazando la fecha. Esto lo cambia todo. Cuando presentemos esto en la próxima audiencia, no solo mostraremos que robó tu regalo de cumpleaños, mostraremos un patrón de engaño financiero durante todo el matrimonio. Premeditación, agotamiento sistemático de los bienes conyugales. Me miró y algo en su expresión había cambiado de respeto profesional a admiración genuina. Has construido un caso que cualquier fiscal envidiaría, dijo. La mayoría de los familiares de los clientes se vuelven emocionales y reactivos. Tú te volviste metódico y minucioso. Fui profesor de historia, le recordé. Fuentes primarias, documentación, verificación. Es lo que sé hacer. Bueno, está a punto de dar sus frutos. Roberto comenzó a tomar notas en un bloc legal. La próxima audiencia está programada para el 12 de mayo. Dentro de 6 días, la jueza Campos verá esta evidencia. Y será muy difícil para la abogada de Valeria explicar un depósito hecho antes de que el dinero fuera robado. Conduciendo a casa, sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza genuina. No del tipo desesperado que proviene de desear que las cosas mejoren, sino del tipo ganado que proviene de construir algo sólido. Evidencia. Documentación. Hechos que no podían ser rebatidos o reformulados. Valeria había sido descuidada. Documentó sus propios crímenes, primero con publicaciones en redes sociales sobre el auto de lujo, ahora con registros financieros que mostraban que había planeado la compra antes del robo. Su arrogancia, su certeza de que nadie miraría lo suficientemente de cerca o se preocuparía lo suficiente como para investigar, había creado un rastro de papel que conducía directamente a su culpa. La demanda civil que había presentado contra mí de repente se sintió menos amenazante. Que afirme que la había difamado o interferido en su matrimonio. Tenía extractos bancarios que mostraban una mala conducta financiera sistemática.
Tenía fechas que probaban la premeditación. Tenía una línea de tiempo que no podía ser manipulada o negada. En casa, preparé la cena. Algo sencillo, pasta con verduras, y comí en la mesa de mi cocina, rodeado de carpetas organizadas de evidencia. Los calcetines baratos habían desaparecido hacía mucho tiempo en algún cajón. Irrelevantes ahora, lo que importaba era la documentación, la verdad, la paciente acumulación de hechos que hablarían más fuerte que cualquier acusación o mentira. El 12 de mayo estaba a 6 días de distancia. 6 días hasta que Valeria se sentara en una sala de tribunal y viera sus mentiras cuidadosamente construidas colapsar bajo el peso de sus propios registros financieros. Limpié mis platos. Guardé las carpetas y me permití un momento de satisfacción. No victoria. Todavía no. Pero la certeza de que había hecho el trabajo necesario para lograrla. Pasara lo que pasara en esa sala de tribunal, estaría listo. El 12 de mayo llegó con cielos grises y amenaza de lluvia. Me vestí con mi traje azul marino por tercera vez. Revisé mi billetera para el dinero del estacionamiento. Y repasé mis notas una última vez en la mesa de mi cocina. El archivo que contenía toda la evidencia financiera descansaba junto a mi taza de café. Aunque no necesitaría llevarlo, Roberto tenía todo preparado. El viaje al centro se sintió diferente esta vez. Menos ansioso. Más como un soldado dirigiéndose a una batalla que sabía que podía ganar porque había hecho el reconocimiento. Entendía el terreno. Se había preparado adecuadamente. Encontré el mismo lugar de estacionamiento que había usado antes. Pasé por el mismo control de seguridad. Subí las mismas escaleras hasta la sala del tribunal del tercer piso. Pero cuando entré y tomé mi asiento en la galería, mi postura era diferente. Más recta. Más confiada. Mateo estaba sentado en la mesa del abogado junto a Roberto, sus hombros tensos por la tensión. Cuando miró hacia atrás y me vio, algo en su rostro se relajó ligeramente. Asentí una vez. Estábamos aquí. Estábamos listos. Valeria entró con Jimena Ríos. Y la observé cuidadosamente. Llevaba un traje gris conservador. El cabello recogido severamente. Maquillaje mínimo. El disfraz de alguien que intenta parecer agraviada y digna. Pero había tensión en su mandíbula, una opresión alrededor de sus ojos. Sabía que algo se avecinaba. Simplemente, no sabía qué. La jueza Campos ocupó su lugar puntualmente a las 9. Estamos aquí para la continuación de la audiencia en el caso Vargas con respecto a la investigación financiera ordenada por este tribunal. Señor Morales, puede proceder. Roberto se puso de pie, e incluso su postura comunicaba confianza controlada. Señoría, la investigación financiera ha revelado un patrón de mala conducta mucho más allá del robo original que documentamos. Hizo un gesto, y la pantalla de la sala del tribunal se iluminó con el primer extracto bancario. Transacciones resaltadas en amarillo. Durante un período de 24 meses, la señora Valeria retiró más de $35,000 en efectivo de la cuenta conyugal. Estos retiros no tienen documentación correspondiente, ni explicación, ni registro de gastos legítimos. La pantalla cambió mostrando página tras página de retiros resaltados. Vi cómo los hombros de Valeria se tensaban. Vi a Jimena Ríos inclinarse para susurrar urgentemente. Sin embargo, señoría, la evidencia más significativa es esta. El puntero láser de Roberto resaltó una sola transacción. 8 de marzo. 7 días antes del cumpleaños de don Arturo Vargas. La señora Valeria hizo un depósito de $5,000 al concesionario de autos de lujo. Hizo una pausa, dejando que la fecha se asimilara. Esto prueba que la compra del vehículo fue planeada antes de que ella recibiera los $100,000 destinados al padre del señor Vargas. Esto no fue impulso. Esto fue cálculo. Esto fue robo premeditado. Jimena Ríos se puso de pie rápidamente. Señoría, el uso de fondos maritales por parte de la señora Valeria durante el matrimonio fue completamente legal. El momento de este depósito puede ser simplemente una coincidencia. Abogada, la voz de la jueza Campos cortó la objeción como una cuchilla. No estamos discutiendo fondos maritales. Estamos discutiendo dinero que nunca perteneció legalmente a su cliente. Fue robado antes de llegar a su destinatario previsto. Jimena se sentó más rápido de lo que se había levantado. La jueza revisó los documentos en silencio.
su expresión ilegible. Vi las manos de Valeria agarrar el borde de la mesa, los nudillos blancos. La vi inclinarse hacia su abogada, decir algo que no pude oír. Vi a Jimena negar ligeramente con la cabeza, como diciendo que no había nada que pudiera hacer. Finalmente la jueza Campos habló. La evidencia presentada demuestra no solo el robo de los $100,000, sino un patrón de mala conducta financiera y engaño premeditado. Miró directamente a Valeria. Señora Valeria, por la presente se le ordena reembolsar el monto total, $100,000, a don Arturo Vargas, el destinatario previsto de ese regalo. Los hombros de Mateo cayeron con alivio. Sentí que algo se aflojaba en mi propio pecho. Además, continuó la jueza, esta demostrada mala fe impacta significativamente sus reclamos con respecto a la división de bienes conyugales. La mayoría de sus demandas son denegadas. Recibirá lo que es legalmente equitativo, dada su deshonestidad documentada. Pero este tribunal no recompensará el engaño financiero. El mazo cayó. Valeria se puso de pie mecánicamente mientras el tribunal levantaba la sesión, recogiendo sus papeles con manos que temblaban ligeramente. No miró a Mateo, no miró hacia la galería donde yo estaba sentado, solo se movió hacia la salida como alguien en estado de shock. Jimena Ríos siguiéndola, tratando de hablarle mientras Valeria parecía no oír. En el pasillo, Mateo me encontró de inmediato. Papá, lo hicimos. La jueza vio la verdad. Este es un gran paso, dije con cautela. Pero su demanda contra mí sigue pendiente. Aún no hemos terminado. Después de hoy, Mateo sacudió la cabeza. Tiene que retractarse ahora. Tiene que ver que no puede ganar. Pensé en el rostro de Valeria mientras salía de la sala del tribunal, el shock, la incredulidad, pero también algo más duro debajo, algo que parecía menos aceptación y más furia apenas contenida. La gente como Valeria no se rinde fácilmente, dije. Roberto se unió a nosotros, luciendo satisfecho pero profesional. Este es un fallo tan decisivo como podríamos haber esperado. La investigación financiera dio sus frutos. Me miró directamente. Tu trabajo en esto marcó la diferencia. Ese depósito de marzo. Ese fue el detalle que probó la premeditación. Ahora esperamos a ver si retira la demanda civil, dije, o si es lo suficientemente tonta como para seguir adelante. El tono de Roberto sugería que pensaba que lo último era más probable. Salimos juntos del Palacio de Justicia, el cielo gris finalmente rompiendo en lluvia. Me subí el cuello de la chaqueta, sentí las gotas frías en mi cara y me permití un momento de genuina satisfacción. La jueza había ordenado a Valeria que devolviera los $100,000. Había rechazado la mayoría de las reclamaciones de bienes de Valeria. Había señalado el patrón de engaño financiero públicamente en el registro. Esto era vindicación. Esto era la justicia comenzando a desplegarse como debería. Pero mientras conducía a casa bajo la lluvia, los limpiaparabrisas batiendo un ritmo constante, no podía quitarme la imagen del rostro de Valeria en esa sala de tribunal. El shock. Sí, la derrota, ciertamente. Pero debajo de ambos, algo que parecía peligrosamente determinación. Todavía tenía su demanda civil en mi contra. $75,000 en daños reclamados. Su abogada podría aconsejar retirarla después de la catastrófica audiencia de hoy. Cualquier persona razonable lo haría. Pero Valeria nunca me había parecido particularmente razonable. Estacioné en mi camino de entrada. Me senté por un momento, viendo la lluvia correr por las ventanas. Me preparé para lo que viniera después. Habíamos ganado una batalla importante hoy. La evidencia había hablado. La jueza había fallado a nuestro favor decisivamente. Pero la guerra podría no haber terminado. Algunas personas sabían cuándo rendirse. Otras simplemente seguían luchando, incluso cuando el suelo debajo de ellas ya se había derrumbado. Tenía la sensación de que Valeria era del segundo tipo. La semana después de la audiencia de divorcio, la victoria se sintió extraña, silenciosa, como estar de pie después de una tormenta, comprobando los daños, encontrando todo todavía en pie, pero quedaba una amenaza. La demanda civil de Valeria exigiendo $75,000 por daños emocionales que no había causado. El 20 de mayo, me senté en mi escritorio organizando mi defensa para la audiencia programada para el 25 de mayo. Roberto Morales
No podía representarme oficialmente en el Tribunal Civil. Conflicto de intereses. Había explicado, pero había pasado 1 hora al teléfono explicándome la estrategia de autorrepresentación. Manténgalo basado en hechos, había dicho. Usted no es abogado, así que no intente sonar como uno. Solo diga la verdad. Es todo lo que he hecho en esta situación, había respondido. La verdad es mi única defensa porque es mi única arma, y una poderosa. El Tribunal de Divorcios ya validó todo lo que encontró. Extendí mis documentos sobre el escritorio. La decisión escrita del Tribunal de Divorcios del 12 de mayo. Mi línea de tiempo organizada de recopilación de evidencia. Copias de todo lo que le había proporcionado a Roberto para el caso de Mateo. Luego abrí el cajón de mi escritorio y saqué algo que había mantenido seguro durante semanas. Una pequeña grabadora de voz digital. Después de la primera llamada telefónica amenazante de Valeria, aquella en la que me había advertido que me arrepentiría de esto, había comenzado a grabar nuestras conversaciones. La ley del Estado permite la grabación con consentimiento de una sola parte, cuando existe una creencia razonable de amenazas o acoso. Su voz diciendo que nos destruiría a Mateo, y a mí me dio esa creencia razonable. Conecté la grabadora a mi computadora portátil. Transferí los archivos y escuché con auriculares una última vez. Su voz llegó claramente, venenosa y amenazante. Esta era la persona que afirmaba ser mi víctima. El 25 de mayo, entré solo a la sala del Tribunal Civil. Sin abogado a mi lado. Solo carpetas de documentación y un altavoz portátil en mi maletín. Valeria estaba sentada en la mesa del demandante con Jimena Ríos, quien se puso de pie para presentar su caso primero. Su voz transmitía indignación teatral mientras describía a un suegro controlador que había destruido maliciosamente el matrimonio de una mujer inocente a través de evidencia fabricada y manipulación. Me senté en silencio, tomando notas ocasionales, pero principalmente solo observando, viendo la actuación, esperando mi turno. Cuando Jimena terminó, la jueza me miró. Señor Vargas. Su respuesta, me puse de pie, me moví al podio con mis notas y me dirigí a la jueza directamente. Señoría, reuní pruebas de un robo. Mi hijo me envió $100,000 por mi cumpleaños. Su esposa se los quedó y se compró un auto. Estos son hechos, probados en el Tribunal de Divorcios. Señalé mi documentación. No fabriqué nada. Documenté lo que realmente sucedió y lo proporcioné a través de los canales legales adecuados al abogado de mi hijo. Repasé mi recopilación de evidencia paso a paso. Publicaciones en redes sociales. Información pública. Testimonio de vecinos. Declaración voluntaria. Conversación en el concesionario. Investigación legal. Registros bancarios obtenidos a través de la investigación ordenada por el tribunal. Todo lo que encontré fue verificado como veraz por la jueza Campos en el proceso de divorcio, dije. No me estoy defendiendo contra acusaciones de mentir, porque la verdad ya ha sido establecida en otro tribunal. Luego saqué el altavoz portátil de mi maletín. Sin embargo, hay una pieza de evidencia que me gustaría que el tribunal escuche. Después de la primera audiencia de divorcio, la señora Valeria me llamó. Grabé estas llamadas legalmente bajo la ley de consentimiento de una sola parte del Estado, que permite la grabación cuando hay una creencia razonable de amenazas. Conecté mi teléfono al altavoz y presiona reproducir. La voz de Valeria llenó la sala del tribunal, aguda y clara. ¿Crees que puedes destruir mi vida e irte como si nada? Te vas a arrepentir de haberte entrometido en mi matrimonio. Me aseguraré de ello. Los destruiré a ti y a Mateo, a ambos si es necesario. La grabación continuó durante 30 segundos. Cuando terminó, miré a la jueza. Grabé estas llamadas legalmente después de su primera amenaza. ¿Quién estaba amenazando realmente a quién, señoría? Regresé a mi asiento. La jueza tomó notas. El rostro de Valeria se había puesto pálido. Emitiré un fallo por escrito dentro de 72 horas, dijo la jueza. 3 días después, el 28 de mayo, la decisión llegó por correo. La leí de pie en mi cocina, el café enfriándose en la encimera. La demanda fue desestimada. Completamente. El lenguaje de la jueza fue preciso y condenatorio. Las reclamaciones carecían de mérito, parecían de naturaleza vengativa.
y constituían un abuso potencial del sistema judicial para castigar a alguien por proporcionar evidencia veraz. Además, se ordenó a Valeria que pagara mis costas judiciales. $3,500. Dejé el documento con cuidado y caminé hacia mi ventana. La calle afuera parecía ordinaria. Autos pasando, vecinos paseando perros. La vida continuando su ritmo normal. Pero algo fundamental había cambiado. Cada batalla legal había terminado. Cada amenaza neutralizada. Cada acusación respondida con verdad documentada. Valeria había intentado convertirme en el villano a través de mentiras, demandas y guerra social. Los tribunales habían respondido validando todo lo que había documentado y penalizándola por el intento. Esto no era venganza. Esto era la justicia funcionando exactamente como debería. Lenta, metódicamente, pero inevitablemente alcanzando la verdad. Llamé a Mateo esa noche. Se acabó, dije. La demanda civil fue desestimada. Tiene que pagar mis costas. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para pensar que nos habíamos desconectado. Luego lo oí exhalar, largo y tembloroso. Me salvaste, papá. De todo. El dinero, el matrimonio, todo. Solo documenté lo que era real, dije. La verdad hizo el resto. Después de colgar, me senté en la mesa de mi cocina con la orden de desestimación frente a mí. Hace 4 meses, había estado en esta misma mesa abriendo una bolsa de regalo que contenía calcetines de $5, sintiéndome olvidado y disminuido. Ahora me sentaba con documentos judiciales que vindicaban todo por lo que había luchado. La transformación no se trataba de las victorias legales, aunque importaban. Se trataba de reclamar algo esencial, la confianza en que podía proteger lo que importaba, que la justicia no era solo un concepto, sino algo alcanzable a través de la paciencia, la documentación y la negativa a rendirse a las mentiras. Afuera, el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre mi casa alquilada. Tenía una cosa más que esperar: los $100,000 que se le había ordenado a Valeria que devolviera, más los $3,500 en costas de esta demanda. $103,500. Pero más importante que el dinero era lo que representaba: consecuencias entregadas, justicia servida y una equidad fundamental restaurada a una situación que había comenzado con un engaño cruel. Podía esperar. Había demostrado que era bueno en eso. La audiencia final de divorcio el 5 de junio fue una formalidad. La jueza Campos revisó los términos por última vez, convirtiendo todos los fallos anteriores en un decreto vinculante. Me senté en la galería, mi asiento habitual, viendo la conclusión de una batalla que había consumido 4 meses de mi vida. Valeria recibió $40,000 de la venta de la casa conyugal. Eso fue todo. Todo lo demás, el negocio de Mateo, sus inversiones, su futuro, seguía siendo suyo y me debía $103,500. La jueza abordó el problema práctico directamente. La señora Valeria claramente no puede pagar esta cantidad de inmediato. Por lo tanto, se le ordena vender el auto eléctrico de lujo dentro de 10 días, y las ganancias se pagarán directamente a don Arturo Vargas. El saldo restante se pagará en cuotas mensuales durante 24 meses a la tasa de interés de juicio estándar. Vi cómo los hombros de Valeria se hundían. El auto que simbolizaba su traición sería lo primero que entregaría para pagarla. Había poesía en eso. El 20 de junio llegó un cheque certificado por correo registrado. $30,000, las ganancias de la venta del auto de lujo, menos lo que todavía debía del préstamo. Me quedé en mi cocina sosteniendo el cheque. Y por un largo momento no miré la cantidad. Solo sentí el peso de lo que representaba. Justicia cumplida. Consecuencias entregadas. Una equidad fundamental restaurada. Nunca se trató del dinero, dije en voz baja a mi cocina vacía. Se trataba de lo que era correcto. Y ahora, es correcto. 5 días después, Mateo y yo nos reunimos para almorzar en un restaurante agradable en una zona del sureste de la ciudad. La primera comida verdaderamente relajada que compartíamos desde mi cumpleaños. Cuando entró y nos abrazamos, ambos nos aferramos un momento extra. El estrés que había grabado líneas en su rostro durante meses se había levantado. Se veía más joven, más ligero. Papá, no sé cómo agradecerte. Se sentó frente a mí,
con las manos alrededor de un vaso de agua. Me salvaste del error más grande de mi vida. Si no hubieras documentado todo, reunido esa evidencia. Hice lo que cualquier padre haría, interrumpí suavemente. Protegí a mi familia. Ordenamos. Hablamos de cosas ordinarias. Su trabajo. Mi jardín. El clima volviéndose más cálido. Conversación que no giraba en torno a abogados o fechas de corte o evidencia. Se sentía como respirar libremente después de estar bajo el agua. Luego Mateo dejó su tenedor y me miró seriamente. Quiero ayudarte a comprar una casa. Una de verdad, no alquilada. Vendiste la tuya por mí. Ahora déjame hacer esto por ti. Lo haré bien esta vez. Algo cálido se extendió por mi pecho. No solo por la oferta, sino por el reconocimiento detrás de ella. Entendía lo que había sacrificado, lo que había perdido para ayudarlo a construir su negocio. Acepto, dije, pero con una condición. Documentaremos todo correctamente. Acuerdo oficial. Términos escritos, no porque no confíe en ti, sino porque ambos aprendimos que la documentación protege a todos. Mateo sonrió y fue genuino. De acuerdo. Todo por escrito. Firmas. Testigos. Todo completo. Hizo una pausa. Me enseñaste esa lección de la manera difícil, pero la aprendí. Saqué mi cuaderno. El mismo tipo que había usado durante mi investigación, e hice una nota. Ambos sonreímos ante eso. Un entendimiento compartido de la sabiduría, ganada a través de la dificultad. El sol de la tarde se colaba por la ventana del restaurante, volviéndolo todo dorado. Me volví para mirarlo, sintiendo que algo se asentaba en mi pecho. Paz. No la ausencia de conflicto, sino la presencia de resolución. Se mudó, hoy dije, tratando de empezar de nuevo en otro estado. Roberto lo mencionó, la voz de Mateo era neutral. No importa a dónde vaya, esos registros judiciales son públicos. Esa no es mi venganza, dije. Esas son solo consecuencias. Yo no destruí su vida. Ella lo hizo sola en el momento en que eligió el robo por encima de la honestidad. Terminamos de almorzar lentamente. Ninguno de los dos con prisa por irse. Este momento, padre e hijo, amenaza eliminada, futuro brillante, valía la pena saborearlo. Hace 4 meses, había estado solo en una mesa puesta para uno, abriendo calcetines baratos. Ahora me sentaba frente a mi hijo, planeando un futuro compartido construido sobre la confianza y la documentación adecuada. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Mateo me abrazó de nuevo. Te quiero, papá. Siento que haya sido necesario casi perderlo todo para mostrarme cuánto importas. Nunca me perdiste, dije. Siempre estuve aquí. Conduciendo a casa, pensé en todo lo que había sucedido desde el 15 de marzo. El robo, la confrontación, la investigación, las batallas judiciales, la vindicación, un viaje de víctima a estratega a sobreviviente. Pero la verdadera transformación no se trataba de evidencia o victorias legales. Se trataba de reclamar algo esencial. La confianza en que podía proteger lo que importaba, que la justicia, aunque requería paciencia y documentación, y negarse a rendirse, era alcanzable. Estacioné frente a mi casa alquilada, que pronto sería reemplazada por algo que realmente poseería de nuevo. Entré. Hice café. Me senté en la mesa de mi cocina donde había comenzado todo este viaje. Los calcetines baratos se habían ido hacía mucho tiempo, descartados o donados en algún lugar. Ya no importaban. Lo que importaba era la pila de documentos legales en mi escritorio que probaban esa verdad. Cuando se documenta cuidadosamente y se presenta adecuadamente, derrota a las mentiras cada vez. Valeria pagaría cuotas durante 2 años. Cada mes, un recordatorio de las consecuencias. Cada pago, prueba de que el robo tiene un precio, pero no me detendría en eso. No desperdiciaría energía en ira o amargura. Ella había tomado sus decisiones. Los tribunales habían entregado las consecuencias apropiadas. Mi trabajo era seguir adelante, hacia la casa que Mateo me ayudaría a comprar, hacia los años que quedaran, hacia un futuro construido sobre la sabiduría ganada de la manera difícil. Me paré junto a mi ventana mientras se acercaba la noche, viendo las sombras alargarse sobre mi calle tranquila. El viaje de víctima de cumpleaños a sobreviviente vindicado había tomado 4 meses,
pero me había devuelto algo más valioso que el dinero: mi dignidad, mi confianza, mi certeza de que podía enfrentar la injusticia y responder no con rabia, sino con verdad metódica y documentada. Eso valía más que $100,000. Eso lo valía todo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.